¿Y por qué yo digo lo que dije ahorita antes de la pausa? De que sectores de poder pudieran seguir boicoteando, bloqueando las medidas que el gobierno adopta para frenar la inmigración haitiana. Vimos ya algunos periódicos, este mismo periódico, el verdecito como le llaman, que es propiedad del dueño de Punta Cana, el conocido empresario Fran Rainieri. Veo que hay algunos pelliquitos al gobierno ahí dado, de que mujeres embarazadas detenidas en hospitales por el protocolo migratorio. Son informaciones, fíjate lo que destaca. Creo que en Santiago hay 2 mujeres, no te da detalles por qué fueron detenidas, ni qué pasó, sino que, pero el titular impresiona. Mujeres embarazadas detenidas en hospitales por protocolo migratorio. O sea, el que ve eso seguido, eso diciéndole a los derechos humanos, miren, el país está violando, o sea, en el fondo eso es lo que se quiere. Bueno, ¿y ustedes saben por qué? Ustedes saben que una de las fuentes principales que atraen a los haitianos es el sector hotelero, turístico. ¿Y qué es ese señor, Fran Rainieri? Adiós, el principal empresario del país en materia turística, el dueño de toda esa región por ahí. Entonces, bueno, ya que el pueblo vaya entendiendo esas cosas. El pueblo que no tiene acceso a informaciones privilegiadas, mucho menos, porque por lo menos esas cosas se vayan entendiendo, el porqué de cada cosa. Eso es como gente que van y le rezan a Jesucristo y a Dios, ¿verdad? Y le piden muchísimas cosas, le oran, y de ahí salen a preparar la mafia o el engaño de cómo va a engañar al Estado, o a los trabajadores, o a los clientes, como sea. Un doble, o sea, una forma rara de rezar. Miren si el problema está tomando color, señor, el problema haitiano. Color en cuanto a gravedad se refiere más. Ayer el canciller dominicano, Roberto Álvarez Gil, en una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, él tuvo una participación y dijo muchas cosas, entre ellas la siguiente, óigame. Dice, si se continúa en este estado de letargo y no se interviene con la contundencia necesaria para erradicar de raíz esta prolongada crisis, repito, el tema haitiano aquí, correremos el grave riesgo de presenciar su transformación en un conflicto internacional de proporciones imprevisibles. Eso está diciendo el jefe de la política exterior del país, el canciller Roberto Álvarez. No lo estoy diciendo yo. Dijo el funcionario dominicano ante las delegaciones internacionales presentes en la sesión de ayer en la que se debatió la crisis en Haití y el incremento de violencia de la pandilla. Pero oiga lo que dijo de la pandilla. Dice, tomaron el consulado, dice el título. En su breve discurso en Naciones Unidas, el canciller dominicano manifestó que hace 11 días, 2 de las bandas criminales, tú tienes imágenes por ahí de la cosa, de esa banda, Rafael. 2 de las bandas criminales, o de lo que sea, haitianas, embistieron la comuna de Mirebalais y ocuparon la sede del consulado dominicano en ese poblado. Entonces, ¿ya eso malo? Dice que no le pasó nada porque los custodias ya habían sido retirados de ahí, del consulado. Álvarez sostuvo además que los criminales han amenazado con seguir su marcha desde Mirebalais hacia la frontera dominicana. ¿Se están escuchando? 2 de las bandas principales que hay allá. Su peligroso avance hacia nuestra frontera ha motivado la declaración de una alerta extrema en nuestro país y en consecuencia la toma de nuevas decisiones y acciones drásticas y contundentes
Parece que eso es lo que ha motivado que el presidente Abinader ayer anunciara en la semanal que este fin de semana se propone hacer un recorrido por la frontera, y se anunció ayer mismo que 1.500 nuevos soldados que serán graduados en esta semana serán incorporados a distintas unidades operativas allí en la frontera. O sea, esto no es paja de coco, ¿eh? Porque no es que los haitianos puedan, en términos de armas, enfrentar a República Dominicana. No, no, es que si fuera un problema así no fuera problema, porque aquí no hay problema ya de Estado a Estado, en términos de, no, es que si esa banda, como ha descrito ahí el canciller Roberto Álvarez, si esa banda ya masivamente deciden hacer lo que están haciendo, que según él avanzan hacia la frontera dominicana, eso ocurre y ya ustedes sabrán lo que eso puede desatar. Sigue diciendo que entre estas medidas se recordó que el gobierno dominicano, bueno, ya lo que dijimos ahorita de los soldados. De manera que estamos frente, señores, a un problema que es más grave de lo que muchos de nosotros entendemos. Entendemos. Y saber ustedes que eso ha tenido el padrinazgo, primero de Estados Unidos, de la OEA, de Naciones Unidas, ni se diga, y de sectores de poder económico aquí que se benefician con la contratación de mano de obra haitiana ilegal. Porque no es tanto que le paguen menos, claro que le pagan menos. En toda parte del mundo un ilegal trabaja por menos salario, menor salario que el que está residente allí, que vive con... Eso no se puede negar. Pero encima de eso, si un haitiano se cae de una construcción, por ejemplo, se cayó y se murió, y quizás le cubren el entierro. Si un residente dominicano, ciudadano dominicano, con todos sus derechos civiles, económicos y políticos, su familia puede actuar en justicia y demandar. Con lo que implica eso para cualquier constructor, cualquier compañía constructora. La mayoría de esas construcciones grandes se mueren, gente. ¿Qué pasa? Que entonces es más fácil para los empresarios, más ventajoso, más rentable contratar mano de obra. Por eso me inquieta que entre el comité ese aquí un organismo más bien de consulta, qué sé yo, pero es un organismo que se supone que va a levantar su voz en su momento. Me refiero al observatorio que el presidente acaba de anunciar, el observatorio para el tema de la migración haitiana. Que haya la presencia de un individuo de la zona ahora, o de turismo, de los hoteles, eso para mí es una energía. Además de que aquí lo que se necesita es aplicar la ley, pero de verdad. Y si hay que contratar, si hay que traer, ¿cómo se dice? Espías, detectives, no voy a decir de Estados Unidos, oficiales, porque sabemos que a Estados Unidos le conviene, o a sectores de poder, mejor dicho, le conviene que esa migración entre. Detectives privados, para ver y chequear la frontera y espiar a los oficiales civiles y militares que permiten eso, que dejan pasar los autobuses llenos de haitianos. Pero algo hay que hacer, definitivamente algo hay que hacer. Ha estado sobre el tapete, señores, el enojoso hecho de que un regidor dominicano de aquí de la capital, miembro del PRM, ha sido solicitado en extradición. El gobierno anunció seguido, ¿verdad?, que primero internamente puso el caso en manos del organismo, ¿verdad?, competente, de disciplina y de interno. Y ha dicho que el que cometa sus faltas, el que meta la pata, sepa que tendrá que enfrentar las consecuencias. Es una postura correcta de parte del PRM, ¿verdad?
Pero yo creo que cosas así, cuando ocurren, deben servir de botón de luz roja para el liderazgo político nacional y especialmente la dirigencia de los partidos. Porque no se puede seguir dándole cabida a cualquier persona y convertirlo en candidatos y luego en funcionario electo porque tenga mucho dinero. Porque eso es lo que está descalabrando, como decimos en el Cibao, el sistema democrático. Que tú no tienes cuarto, tú no puedes aspirar a nada. Y claro, los que más tienen cuarto son los que se dedican al mundo, a ese mundo, o robárselo al Estado. Entonces, por eso la calidad de la democracia dominicana cada vez se deteriora, se degrada. Porque tú tienes allí, ejerciendo el poder público, en nombre del país y del Estado, a gente que no tiene la calificación moral y que lo que le hacen es daño a la sociedad. En este caso con el narcotráfico. Claro, los partidos, o sea, el narco actúa siempre bajo sigilio y bajo perfil. A veces quizás es posible que usted no pueda darse cuenta. Y todos los casos que han habido. Acuérdense el caso de Figueroa Agosto, ¿se acuerdan? El boricua aquel, Figueroa Agosto, que fue apresado, eso fue como el año 2010 por ahí, 2009, no recuerdo. Ese capo de capos. Compartió aquí en la vida social y era miembro de los principales clubes y participaba en las recesiones de la jerarquía del país y de la alta clase social, restaurantes, en todo, y él estaba como un empresario más. Y resulta que era un capo de capos. Aunque hay gente que tiene todavía la duda de si Figueroa Agosto era un doble agente o era un simple capo, un capo más. No un simple, sino un capo más. Porque fue que ocurrieron muchas cosas alrededor suyo que te hace decir, coño, pero ven acá. Y ese hombre, siendo un capo así, primero de que se fugó en una casa de Estados Unidos, o de Puerto Rico creo que era, no sé. Y después hizo un... Bueno, eso sigue pendiente por esclarecer. Si realmente fue un señuelo que mandó a Estados Unidos para acá. Digo, es una hipótesis, son hipótesis, para justamente que se metieran todos los ciclos de poder y del alto poder económico. Pero tampoco hace nada. Estados Unidos sabe, te manda a buscar uno. Cuando quieres darle un pellequito a algún partido político o a algún candidato, te apresan o te piden extradición. Pero realmente los grandes beneficiarios de la fortuna proveniente de ese bajo mundo siguen campeándose por él. Aquí se sabe de entidades fuertes, entidades del mundo financiero, que han sido inyectadas en diferentes momentos por capitales provenientes de ese bajo mundo. Y le seguimos diciendo don fulano, don mengano. De manera que esas son las cosas que a veces uno no viene aquí con planes de hablarla mucho, pero coño, que uno ve que esos son los problemas que afectan al país. ¿Por qué el país tiene que coger, no sé si 30 o 33 o 35 pesos de cada 100 pesos de lo que cobran impuestos, cogerlo para pagar una deuda? ¿Y dónde está ese dinero de deuda? Bueno, quién sabe. Si sabemos que hay gente que no tenía nada y pasaron por el poder y salen multimillonarios. Y lo vemos y nos estrujan en la cara las riquezas que se robaron. Esta justicia dominicana tiene para mí, con estos procesos que están en curso, y este que viene ahora, la cuestión esa de IEC, aunque de otra naturaleza, pero obligará también a la justicia la revelará según como actúe. Pero los casos de corrupción que están en curso,
hecha del hermano de Danilo Medina, de los hermanos. Dependiendo de lo que pase con esos casos, así sabremos si vamos a tener democracia sostenible en el país o si esta democracia es tan endeble que en cualquier momento pudiera fracasar. Cada vez menos gente cree en la democracia actual. No en la actual, me refiero, en la democracia que hemos tenido. Bueno, dejémoslo hasta aquí. Será hasta mañana si Dios quiere. Bueno todo el día y nada. Hay que seguir hacia adelante.